a través de la plataforma de Zoom el exministro de Energía, René Ortiz. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto poder conversar con usted. Mucho gusto saludarle, a usted y a su distinguida audiencia. Buenos días. Lo escuchamos perfectamente, así es. Y es que el Consejo de la Administración Legislativa, CAL, calificó la solicitud de juicio político en su contra. Esto lo plantearon pues los legisladores Luis Almeda del Partido Social Cristiano y Salvador Quispe de Pachacutic por un presunto incumplimiento de funciones, según ellos. Y es que ellos hicieron la solicitud el pasado 9 de septiembre y alegaron que usted fue quien dispuso el incremento gradual de los precios de los combustibles durante los últimos meses del mandato del expresidente de la República, Lenín Moreno. Además, lo responsabilizan de la sobrefacturación por servicios de energía eléctrica durante la cuarentena que vivió el país por efectos de la pandemia del COVID. Esto como preámbulo. Doctor Ortiz, ¿usted qué nos puede decir pues, al respecto? Yo creo que lo más importante para su distinguida audiencia es entender de una manera clara que estas son las prerrogativas que tiene cada institución. La Asamblea Legislativa, a través de comisiones, tiene esas prerrogativas, que es precisamente invitar, convocar a funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, como es el caso mío en esta ocasión, y cualquier otro ciudadano que pudiera darles información. La información que ellos tienen probablemente está mantenida dentro del ámbito de la información periodística, de la información de los medios. Y claro, probablemente no es lo suficientemente completa y se necesita el concurso de quienes han manejado el sector. Y en efecto, precisamente el tema del comercio de los combustibles, desde el año 2019 es cuando se introduce por primera vez el criterio de que ya no puede soportar la economía un sistema de comercio de combustibles sobre la base de subsidios. Y los subsidios son tan grandes, porque se han venido acarreando desde muchos años atrás. Y cada gobierno que ha pasado no lo ha tomado o lo ha calculado o simplemente dicen que no es el momento de eliminar los subsidios generalizados, quisiera subrayar, generalizados, ¿no?, de los combustibles y que simplemente se posponga. Y si así se ha ido posponiendo. Pero desde el año 2020, la situación de la caja fiscal se contrajo de una manera muy significativa. Casi el 30% del componente presupuestario de la administración pública se contrajo debido al problema de la pandemia. Y el confinamiento, la reducción de las actividades comerciales, industriales, etcétera, todo eso contrajo la economía y se veía la oportunidad de que es la única manera de conseguir un poco de recursos para atender la demanda social y particularmente sanitaria, eliminando los subsidios generalizados. ¿Qué quiero decir con generalizados? Y con esto termino esta primera parte. Quiere decir que todos se benefician de ese subsidio. Cuando los subsidios por concepto universalmente aplicados, los subsidios tienen que ser dirigidos hacia un colectivo, un grupo, una comunidad, aquellos que merecen ese apoyo estatal. Entonces, en este caso, los subsidios generalizados le benefician al que necesita y al que no necesita. Y entonces, de ahí viene la terminología de la focalización. Entonces, este primer paso que se dio en el año 2020 con la implementación de un nuevo sistema de comercio de combustibles separó en dos partes el comercio: un mercado regulado y un mercado no regulado. Esto es importante señalarlo. ¿Por qué?
porque en el mercado no regulado ya están funcionando los precios de mercado internacional. Es decir, la gasolina súper, como la conocemos en Ecuador, esa gasolina ya se regula normalmente, suben los precios, bajan los precios de conformidad cómo se desenvuelve el mercado internacional. Y el mercado regulado, que es un segmento solamente para gasolina extra, la gasolina extra aditivada con etanol, que se la conoce comercialmente como Ecopaís, y el diésel automotriz. Estos quedan dentro del mercado regulado. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno todavía interviene dentro de este mercado y le puso bandas, unas bandas de fluctuación. Dice, no puede salirse de esa banda de fluctuación de más o menos 5% para las gasolinas y más o menos 3% para el diésel. Entonces, este mercado puede pasarse en el mercado del precio del 5% de fluctuación, pero el gobierno le mantiene regulado. Esta es la diferencia. El no regulado, como acabo de explicar, simplemente está libre. Ahora, hay otras circunstancias muy interesantes dentro de este esquema nuevo de comercio de combustibles a precios de mercado, que es la libertad para importar combustibles. Y con esta se introduce el elemento de calidad. No tenemos calidad al momento, pero se introduce ya la normativa, ya está preparada para que el importador pueda del mercado internacional traer combustibles de calidad. Calidad basada fundamentalmente. Al parecer algo sucedió. Sí, estaba contestando su pregunta René Ortiz, ex ministro de Recursos Naturales, Hidrocarburos, Energía. Tiene un nombre extenso, ¿no? Justamente respondiendo a lo que se le acusa, ¿no? En el tema del inicio del juicio político que ya el CAL aprobó. Recordemos que este juicio ya se había archivado. Claro, y era de la asamblea anterior. Así es, sin embargo, hoy se ha puesto otra vez en la mesa de la Asamblea Nacional y él estaba argumentando por alguna de las razones que ya lo había mencionado pues anteriormente, como el tema de la factura, como el tema que se lo acusa de la sobrefacturización por servicios de energía eléctrica durante la cuarentena que vivió el país por efectos de la pandemia de COVID. Además, pues alegan que dispuso el incremento gradual de los precios de los combustibles durante los últimos meses del mandato del expresidente de la República, Lenín Moreno. Sí, termina siendo una situación bastante anómala, pero bueno. Ya hemos retomado la señal con el exministro René Ortiz. Le rogamos que abra su micrófono, que lo vemos que está cerrado, para poder que Lucía continúe con la entrevista. Siga, por favor, René. Ya está, listo. Sí, nos decías, nos mencionabas sobre el tema del combustible. Muy bien, entonces decía que para cerrar en la parte del análisis, estas dos partes del mercado, la regulada y no regulada, es la forma como el Estado, el gobierno puede controlar todavía que el consumidor no sufra el impacto de subidas muy abruptas. Es lo principalmente que puede ocurrir en el mercado y como ocurrió en efecto en abril del año pasado 2020. Entonces, el manejo de este sistema nuevo de comercio ya ha dado resultados. Los resultados son buenos. ¿Desde qué punto de vista? El ahorro que el gobierno tiene que hacer o así ha hecho durante el año 2020, por ejemplo. El orden de magnitud está en los 1.024 millones. Esto es una cantidad bastante significativa. Cuando hablamos de ahorro, quiere decir que el gobierno puede utilizar esos recursos ahorrados en otros programas, como por ejemplo la atención social, la atención sanitaria, la atención educativa, todo lo que los gobiernos generalmente están obligados a realizar como parte de su gestión gubernamental. Los resultados de este 2021, también van a ser alentadores. Ahora, mucha gente se pregunta, y se preguntaría con razón, ¿y hasta cuándo va este proceso
de aumento de 11 centavos, de 10, de 4, de 6, como ha ocurrido también en el diésel, y esto es hasta alcanzar la paridad internacional. Los estimativos que teníamos a enero. Sí, lo escuchamos. Al parecer hay problemas con el tema de vía Zoom, ¿no? Se quedó paralizado. Esperemos volver a conectarnos con el ex ministro de Energía, René Ortiz, para que nos siga comentando sobre el tema del juicio político que hoy en día lleva pues la Asamblea Nacional. Sí, la verdad es que hay una expectativa. Sabemos que la Asamblea quiere cumplir con su gestión de fiscalizar, no quiere dejar este juicio político en carpeta ni pendiente, y el exministro René Ortiz del gobierno del presidente Lenín Moreno tendrá que comparecer cuando así lo determine el seno de la Asamblea para evacuar el pliego de preguntas que le tienen planteado los asambleístas ponentes de del juicio político. Son las 9:12. En tanto, ¿no? Continúan las intervenciones en Naciones Unidas. Ya va el presidente mexicano, también ya intervino, ¿no? No todavía. Está interviniendo el presidente Joe Biden. Joe Biden. El presidente Jair Bolsonaro todavía está, pues, precisamente Retomamos, haciendo uso de la palabra del presidente de los Estados Unidos allá en el Foro de Naciones Unidas en Nueva York. Retomamos la señal con el exministro René Ortiz, que hemos tenido una accidentada entrevista, René, ¿ah? Muy bien, solamente explico que es muy importante la posición dual que tiene el Ecuador respecto a la industria petrolera. Por un lado, como somos exportadores de petróleo crudo, nos estamos beneficiando de los precios altos, sí, y los beneficios son muy significativos, porque los precios están bordeando los 68, 69 dólares por barril, comparado con el presupuesto, el precio referencial para el presupuesto, casi diríamos que son el doble de los ingresos que estaban presupuestados. Esto es muy importante, pero decía, la industria petrolera de Ecuador vive esta posición dual. Por un lado es exportador y hoy día con precios altos se está beneficiando, pero por otro lado, Ecuador es un importador de combustibles. Y ustedes y yo conocemos que más o menos el 65% de las gasolinas son importadas y más o menos el 82% del diésel automotriz es importado del mercado internacional. Y entonces, esta explicación que yo tenía de que la paridad internacional en las gasolinas se iba a alcanzar en este septiembre, ya no se alcanzó. Se corrió hacia noviembre por los precios altos del crudo, que de hecho tienen un impacto en los derivados que importamos desde el mercado internacional. Y entonces recién en noviembre, si se mantiene, porque parece que se mantiene, alrededor de los 60, 65 dólares podría promediarse, entonces se alcanzaría la paridad internacional y la gasolina se eliminó, los subsidios a la gasolina se eliminaron. Lo que quiere decir que ese es un importantísimo ahorro para el gobierno de su presupuesto, que permite al gobierno atender la demanda social insatisfecha. René, le saluda Ramiro Cepeda acá de la mesa de diálogo. Gusto saludarlo también. Usted tiene más pinta de canciller que de ministro de Recursos Naturales por su lenguaje, por toda la forma en que trata de decir las cosas en tono suave y sin medio herir a nadie. Pero lo voy a poner a hacer un ejercicio. Yo de canciller hubiera iniciado ya algunas guerras con el país por la forma en que yo digo las cosas. Así que, mire, largas conversaciones con alguien que ocupó esa cartera de Estado lamentable y trágicamente fallecido este año, usted ha de saber a quién me refiero, me explicaba con pena, casi con angustias, toda la mafia que rodea al negocio petrolero. Yo no creo en las casualidades, yo no creo en los juicios políticos de esta naturaleza que pareciendo oportunos son extemporáneos. Siempre trato de ver más allá. Y hay
cuando uno pone orden en algo, está desbaratando el negocio a otro. Eso es clarísimo. La aritmética juega como 2 más 2 son 4. En este escenario, René, y invocando su espíritu diplomático y que lo abandone un ratito, ¿qué hay que hacer para sanear ese ministerio de lo que usted sabe y estamos hablando? Porque el tema es nacional, pero en ese ministerio donde usted toca hay PUS y donde usted ve una cuenta corriente hay mucho dinero. En el pasado, lo que usted quiera, hay gente que se ha enriquecido. Yo conozco gente que ha ocupado esos puestos, que han entrado con una mano atrás y otra adelante y ahora tienen a sus hijos estudiando en Suiza. No lo entiendo, ¿ya? Entonces, René, ¿qué hacer? Y si se puede dar un consejo, que no se lo han pedido, ¿qué se debería hacer para sanear puertas adentro? Porque todo lo que usted dice es real, pero el momento que quiere tomar una decisión, salta alguien porque representa o tiene algún interés. Yo creo que, como inicié esta entrevista, tocando un tema de principios, la desmantelación del Estado empresario, ese es un punto central. Es decir, el gobierno, a través de Petroecuador, por ejemplo, en el caso de los combustibles, o a través de SELEC, en el caso de la generación de electricidad y distribución de electricidad a los consumidores, el gobierno no debería tener una participación. Yo creo que estas actividades son propias, naturales, de las actividades privadas, de los empresarios privados. Por eso, el desmantelamiento que se inició precisamente con la administración mía el año pasado es un proceso que tiene que continuar. Quiere decir que cada vez el sector privado va tomando parte directa en la producción de petróleo, parte directa en la comercialización de combustibles. Y en el caso eléctrico, parte directa en la generación de electricidad y parte directa del privado en la distribución de electricidad. Esto hace que los gobiernos se conviertan solamente en reguladores y controladores, pero no negociantes. Y tampoco en el otro lado de la medalla, en el sector privado, nadie está buscando una razón para trabajar en el sector público que no sea de agente regulador y de control, pero no para hacer negocios. Entonces, esta figura del Estado empresario que viene acarreándose más o menos desde el año 1929 del siglo pasado, porque esto fue una tradición que se heredó desde Europa y luego, por supuesto, acá en América, con la formación de empresas estatales y el concepto de que la soberanía del Estado estaba en la explotación de los recursos naturales. No, totalmente equivocados, estamos viviendo otros tiempos. Y entonces desmantelar el rol empresario del Estado y dejarlo en manos privadas, ese es el camino para disminuir la corrupción, para disminuir estos apetitos que se generan detrás de las campañas políticas, detrás de los empleos políticos, detrás de todas estas intenciones que se tienen para lograr captar poder que probablemente les lleve a pingües ganancias en el manejo particular de la industria petrolera o en el manejo particular de la industria eléctrica. Por ahí es el camino. Ahora, se vio la oportunidad también por el hecho de que el Estado se quedó sin dinero. La pandemia tuvo esa buena señal. El Estado ya no podía suministrarle dinero a Petroecuador para que pueda seguir perforando y descubriendo más campos, lo que sea. No, ya no puede. Entonces es la oportunidad, y lo ha tomado así el decreto ejecutivo 95 del presidente Guillermo Lasso. Dice, vamos a hacer que el Estado no sea el que desarrolle nuevo petróleo
para el aumento de la producción, sino que sean los privados y bajo las modalidades contractuales legales, las que existan, por supuesto. Y claro, les está dando un incentivo importantísimo que no estaba presente dentro del aspecto de conversaciones de las relaciones gobierno-compañías. Y este es que si existieran controversias en el manejo de los contratos, estos pudieran ser litigados en un nivel de arbitraje y mediación internacional como el CIADE. El CIADE es una institución que tiene un gran prestigio mundial. Y lógicamente al CIADE no le era simpático para al expresidente Rafael Correa. Tenía frustraciones el presidente Correa con la forma como se maneja el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Todas las multilaterales le caían muy mal a él. Se dice que en alguna ocasión, cuando terminó sus estudios universitarios, aplicó para empleo, aplicó a una de estas instituciones y no fue calificado bien, y por esa razón él guardaba un resentimiento y claro, toma el poder, y el poder lleva a situaciones de las personas que no saben manejar el poder, porque manejar el poder no significa entrar a acabar con todos los adversarios que se hayan tenido en el pasado. No pudo manejar, e inclusive no solamente que sacó al Ecuador dentro del ámbito de mediación y arbitraje para resolver controversias, para resolver divergencias, sino que inclusive mandó sacando del país a instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional. Todo eso se está rectificando. Esto es un problema de credibilidad. No es fácil restablecer, usted coincidirá conmigo, no es fácil restablecer la credibilidad. Facilísimo destruirla. Así se hizo. Facilísimo. Los expulsó, se destruyó la credibilidad del país. No es creíble, no era creíble en esos momentos. Ahora estamos en este proceso de reconstrucción de la credibilidad, porque de esa al paso siguiente, que es la confianza, cuando el inversionista finalmente viene y pone su plata y arriesga su dinero en todas las actividades, no solo petroleras, por favor, todas las actividades que necesitan una inyección impresionante de inversión directa, inversión extranjera directa, se sentirán y se sienten ahora mejor protegidos en caso de que sus contratos, sus relaciones tuvieran controversias entre uno y otro. Las disputas se las maneja directamente en este tribunal de mediación y arbitraje conocido como el CIADE. Importantísimo paso. Y el desmantelamiento, importantísima señal. Todo esto ayudaría a disminuir y ojalá a eliminar este terrible INRI que tiene las empresas estatales y los ministerios en el manejo de las finanzas públicas. Soy un ferviente creyente de la solución alternativa de los conflictos y sobre todo el arbitraje. En algún momento de mi vida fui secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo Ecuador, así que el tema lo conozco y lo conozco bien. Qué bien, Marcelo. Y lo de la cláusula compromisoria en este tipo de contratos es básica, pues nadie quiere someterse ni al gobierno, ni a la justicia del gobierno que otorga, ni al contratante. Entonces, es una solución generada por las necesidades y por las capacidades de que las transacciones sean más ágiles y seguras. Es elemental, pero a veces lo más obvio es lo menos evidente. Y hasta nos ha ido muy bien. Haciendo un balance, escuché una vez al Procurador General del Estado haciendo un balance, que el Estado ecuatoriano había ganado más que perdido. O sea, juicios que estaban siendo litigados ante el CIADE, el Ecuador los había ganado mucho más que los juicios que había perdido. En número, no en volumen, claro. en volumen de fondos, porque ahí sí hemos perdido enormes cantidades. El mismo presidente Correa le pagó a la Oxy $1.200 millones de indemnización por haber utilizado esa
esa infeliz frase, si no les gusta, que les vaya bonito, ¿no? Así Una es. frase infeliz, y la caducidad que fue declarada durante la administración del gobierno la caducidad del contrato de Oxy, que fue declarada durante la administración del gobierno de Alfredo Palacio, con el ministro Iván Rodríguez, que declararon la caducidad. Le tocó pagar al gobierno del Ecuador, le tocó pagar al mismo Rafael Correa $1.200 millones. Tan cierto, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Le paso a mi querido compañero Alberto Quintana, que continúa con quien yo digo debería ser canciller en algún momento. Pero Mucho gusto, Alberto, un placer saludar. ¿Cómo está? Buen día. Oiga, para mí que lo está promoviendo. Oiga, yo quiero llevarlo más bien. Sí, veo que lo está promoviendo. Oiga, lo quería llevar un momentito, más bien, siempre he tenido inquietud por consultarle y a veces por cuestiones de tiempo nos hemos quedado cortos. ¿Dónde está usted cuando ocurrió la crisis petrolera, la crisis del embargo de 1973? Yo no tengo bien claro si usted estaba ya en la Secretaría General de la Organización de Países Exportadores del Petróleo. No, todavía. No estaba. Todavía estaba estudiando, estaba todavía en Estados Unidos, estaba en la Escuela de Derecho y Diplomacia de Fletcher, una institución fabulosa que existe en Estados Unidos para preparación justamente en diplomacia y en derecho. Se llama la Fletcher School of Law and Diplomacy. Yo estaba todavía ahí cuando se produjo el problema del embargo propiamente dicho de 1973-74. Claro. Usted lo recuerda perfectamente. Sí, oiga, este embargo, pero eso no dista, y esa es la otra parte de la pregunta, eso no dista de que usted luego, ya por cuestiones del trabajo y todo, estableciera amistad con el jeque Ahmed Zaki Yamani, ¿no? Y lo recordaba un poco porque ahora en febrero, en febrero murió él, ¿no? Él fue ministro de Petróleo durante más de 20 años en Arabia Saudita y llegó a ser una de las personas más influyentes del mundo, ¿no? Correcto. En efecto, el ministro de Arabia Saudita, Yamani, tuvo tal influencia que resintió al rey. ¿Ah, sí? Y el rey fue el que le pidió que se vaya. Caramba. Y después tuvo tan serias diferencias con el rey, porque él simplemente tenía el poder porque manejaba una industria que era muy importante, como la industria petrolera saudita, que es una industria gigantesca. Imagínese usted que hoy en día está produciendo más o menos 11.5 millones de barriles por día, y acaba de anunciar, a propósito, que va a aumentar a 14 millones de barriles por día y va a introducir una cantidad de inversiones para poder llegar a ese nivel. ¿Y sabe con quién? Con la empresa privada. O sea, exactamente está también enfocado, los sauditas también enfocados en este proceso de permitir la participación privada en el manejo de ciertas inversiones y ciertos niveles de inversión. Vamos por la tecnología, eso es lo que tienen que hacer para poder llegar a los 14 millones que piensa Saudi Arabia. Pero regresando, el jeque Yamani quería mucho a Ecuador. Y entonces tuvo y desarrollamos una amistad muy linda. Siempre, esto es interesante, si es anecdótico, si me permite, es interesante porque él siempre mantenía una correspondencia conmigo, pero durante la Navidad cristiana nuestra, siempre me enviaba una tarjeta de Navidad con un pasaje del Corán donde aparecía Jesús o con un pasaje del Corán donde aparecía María, la Virgen María. Él escogía dentro del Corán esos pasajes y ahí los insertaba en una tarjeta navideña. Quería compartir con ustedes. Sí, fabuloso. Fabuloso compartir este tipo de historias. Usted es parte también ya de la historia petrolera al haber estado pues en las instancias en las que ha estado. Queremos agradecerle muchísimo, que tenga un excelente resto de jornada, resto de martes fabuloso y siempre la gratitud nuestra por esa predisposición para conversar con este equipo periodístico. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un gran saludo. El un ex gran abrazo. secretario general